Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Hoy vamos a ver el concepto de función cuadrática y dónde lo podemos ver, ¿ya? Este contenido les va a servir para poder desarrollar la guía 4 del nivel de segundos medios. Bueno, a la función cuadrática se le asocia una gráfica, ¿ya? Y esa gráfica es la que tenemos acá en la foto. Si se dan cuenta acá, yo tengo una curva roja que sube y luego tiene una curvita arriba y baja. A esta curvita se le llama parábola, ¿ya? Entonces tenemos parábolas con concavidad hacia abajo, se le llama a la orientación de la parábola, y tenemos parábolas con concavidad hacia arriba, como la parábola azul que les estoy mostrando aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos una parábola verde que también tiene una concavidad hacia arriba. Bueno, estas parábolas las podemos ver en cualquier lugar. Si ustedes miran a su alrededor, las van a poder ver en cualquier lugar, en cualquier situación. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren esta foto, tenemos un esquiador, ¿ya? Que está saltando aquí, y su movimiento del salto forma una parábola. ¿Ven? Esa es una parte de la parábola, ¿ya? Porque seguramente aquí podemos hacer la otra parte. Esta es una parte de la parábola. Acá tenemos un basquetbolista, ¿cierto? Que está lanzando el balón al aro, y la trayectoria del balón también forma una parábola. ¿Ven? Una parábola con concavidad hacia abajo. Acá tenemos muchas parábolas. Tenemos el chorro de agua, ¿cierto? La trayectoria de agua en fuentes, llaves, ¿sí? En este caso. Y aquí tenemos entonces una parábola. No soy muy buena para el dibujo. Ahí tenemos parábolas, ¿ven? Entonces también forma muchas parábolas de concavidad hacia abajo. Acá tenemos el lanzamiento de una pelota que va rebotando. Su movimiento entonces es un movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque va formando parábolas en sus rebotes. Y ahí tenemos otra pileta más grande que está lleno de parábolas. Y acá tenemos el caso también de un puente. El puente también forma parábolas. Acá tenemos una parábola de concavidad hacia arriba, y seguramente acá, si hubiese seguido el puente, podría haber formado quizás más parábolas. Entonces, acá el puente mismo se podría, si yo quiero analizar solo la parábola, esta parábola se puede representar en un plano cartesiano, ¿ya? Si ustedes recuerdan, el plano cartesiano se compone de dos ejes, que es el eje vertical, que es el eje Y, y el eje horizontal, que es el eje X. Es súper importante que se acuerden del plano cartesiano, porque para poder graficar una parábola necesitan del plano cartesiano y de ubicar puntos en el plano cartesiano. Entonces recuerde que este es el eje X, el horizontal, y este es el eje Y, el vertical. Bueno, la definición. Una función cuadrática es aquella que se puede escribir de esta manera. Esta es una notación de la función cuadrática, donde vamos a tener una f, paréntesis, una x, y acá tenemos ax cuadrado más bx más c. En este caso, nuestra x es la variable, ¿ya? Por lo tanto, la letra A, la letra B y la letra C representan a números. Por eso dice aquí, donde A, B y C son números reales. Recuerde que los números reales tenemos todo nuestro conjunto de números, los números naturales, los números enteros, los números racionales, ¿ya? Entonces, el valor de A, el valor de B o el valor de C puede ser cualquier número, pueden ser fracciones, decimales, números negativos, positivos, todo tipo de número puede tener el A, el B y el C. Ahora, el A
para que pueda ser una función cuadrática, el a tiene que ser sí o sí distinto de 0. Eso significa esas dos rayitas con la línea oblicua ahí, distinto, a distinto de 0. Si este a llega a ser 0, todo esto se convierte en 0 y ya no tendríamos una función cuadrática, ¿ya? Porque todo esto desaparecería. Por lo tanto, es súper importante que para definir una función cuadrática, el a, quien acompaña a la x cuadrado, no puede ser 0. Y como les había explicado, si representamos todos los puntos de una función cuadrática, siempre vamos a obtener una curva llamada parábola. Entonces, en este caso, ustedes para poder dibujar una parábola en el plano cartesiano necesitan ubicar puntos en el plano cartesiano. Bien, acá entonces les voy a mostrar los elementos de una parábola. Tenemos aquí una parábola que es cóncava hacia arriba, entonces vamos a anotar aquí cóncava hacia arriba, ¿ya? Y aquí tenemos el plano cartesiano, si se dan cuenta, aquí está mi eje Y, acá está mi eje X. Entonces aquí tenemos estos puntos, estos son los puntos que forman entonces, son parte de la parábola, ¿bien? Este punto, que queda justo aquí en el centro, si se dan cuenta, se llama vértice. Este es el vértice de la parábola. Si yo tiro una recta que pasa por el vértice, y es una recta paralela al eje Y, entonces estamos hablando del eje de simetría, ¿ya? Este eje, ¿qué hace? Divide la parábola en dos partes iguales. Y esta parte va a pasar justo por el centro, entonces esta parte es simétrica a esta otra, es como poner un espejo en el centro. Estos dos puntitos que tengo aquí son los puntos que intersectan la gráfica con el eje X. Son súper importantes esos puntos porque después, cuando se vea ecuación cuadrática, van a saber qué importancia tienen esos dos puntitos. ¿Ya? Esos dos puntos intersectan, es la intersección entre la parábola y el eje X. Y este punto también es importante porque esta es la intersección de la gráfica con el eje Y. ¿Ya? Y ahí se los vamos a explicar también. Entonces ese punto que pasa por la parábola y pasa por el eje Y en un cierto punto. En este caso pasa por el número 4, por aquí está el 4. Entonces es el punto que intersecta, la parábola intersecta al eje Y en el número 4, o en el punto 0,4, en la coordenada o punto. ¿Bien? Esta es la coordenada, esa coordenada corresponde al punto 0,4. Si se acuerdan, este sería el eje X y este sería el eje Y. Si se acuerdan cómo ubicar puntos, en el X busco el 0 y en el Y busco el 4, entonces ese es el punto. Bien, con respecto a la función misma, la expresión algebraica, tenemos dos tipos, forma general y forma principal. Esta no es muy conocida y no se utiliza mucho en realidad. La que más se utiliza es la forma general. Y como les explicaba adelante, la forma general, tengo entonces la f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Y como les decía, la x se mantiene porque es la variable, el paréntesis aquí lo está indicando, y las letras a, b y c son números, que en este caso se representan por letras pero corresponden a números. Entonces aquí dice, si la letra B y la letra C corresponden al 0, entonces me queda solo la función f de x igual a ax cuadrado. Ejemplo, aquí por ejemplo pueden tener funciones de este tipo. Esa línea no sé por qué aparece. Así. Bien, esta entonces también es una función cuadrática, acá porque tenemos el x elevado a 2. Eso nos indica que estamos hablando de una función cuadrática, y la f también es una f de función. Muchas veces se utilizan otras letras también, se pueden utilizar la letra G, la letra H, ya se puede cambiar esta letra, pero la forma en cómo se escribe, la letra
paréntesis x generalmente, entonces estamos hablando de una función, ¿ya? Entonces cuando en la forma general, la función cuadrática se puede escribir de varias maneras, ¿ya? Esta es una de las maneras, donde aparezca solo el x cuadrado y no tenga las otras variables o los otros coeficientes, ¿ya? A las letras A, B y C se les llama coeficiente. Otro ejemplo tenemos cuando el C es 0, es decir que aquí desaparece solo el C y nos queda una función de esta manera, ¿ya? Donde no hay C, ¿ven? Un ejemplo de esto podría ser recuerde que dije que los coeficientes también podían ser números negativos, así que puede ser cualquier número. Ahí, ¿ven? Esto también es una función cuadrática, porque sigo manteniendo el x cuadrado. Eso, o sea, el número, el coeficiente que acompaña el x cuadrado no es 0. Por lo tanto, esto sigue siendo una función cuadrática, a pesar de que no tenemos la letra C. Luego está la otra forma también cuando el del medio es 0, es decir, queda así. Si lo vemos a un ejemplo numérico, vamos a usar un decimal, para que vea que también se pueden utilizar decimales. Ahí, ¿ve? Aquí tenemos otra manera de escribir una función cuadrática, ¿ya? Y la última opción tenemos donde son todas distintas de 0, es decir, está la función completita. Por ejemplo, 1/3 x cuadrado más 7x menos 8. Bien, entonces en este caso la letra A vendría siendo el 1/3, la letra B es el 7, y la letra C es el menos 8. Acá mi letra A es 0,5, mi letra C es 3. Acá mi letra A es menos 2, mi letra B es 3. Y por último, acá la letra A es 1/2. Bien, importante hacer esa distinción de reconocer quién es mi A, quién es mi B, quién es mi C, ¿ya? Entonces acá en este caso tenemos A, B y C completito en esta función. Y eso sería todo por ahora. Vamos a seguir entonces en la siguiente lección.